Hola, buenas tardes. Necesitaría un poco más de información para poder ayudarte con eso. Para calcular la distancia exacta, necesitaría saber 1. ¿Dónde está la imagen que mencionas? No puedo verla ni acceder a ella. 2. ¿Tienes algún punto de referencia en ambas imágenes, la de 1956 y la actual, que me permita ubicarlas geográficamente? Por ejemplo, coordenadas GPS de algún punto conocido en ambas, o hitos fácilmente identificables. Una vez. Gracias por las imágenes. Ahora puedo entender mejor la situación. La segunda imagen que has subido es muy útil, ya que muestra una comparación lado a lado de la zona en 1956 y en la actualidad, y además, está ya georreferenciada, lo que simplifica mucho el proceso. El observatorio Fabra está marcado con un círculo amarillo en ambas imágenes. La primera imagen, la de Google Maps, nos muestra que el observatorio Fabra está en la parte superior del mapa. Para calcular la distancia necesito un punto de referencia claro en la parte inferior de la imagen actual, la de la derecha, que también sea fácil de identificar en la imagen de Google Maps, y que sea el punto de Collserola muy próxima. He revisado el mapa de 1956 que proporcionaste, y para ser precisos, no puedo confirmar visualmente la presencia de una estación de Fabra, como un punto claramente etiquetado o distinguible de forma inequívoca en la imagen en blanco y negro de 1956. La imagen de 1956 es una fotografía aérea, y no un mapa con etiquetas de lugares específicos como estaciones. Si te refieres al observatorio Fabra aérea, sí, el observatorio Fabra está claramente marcado con un círculo amarillo en ambas imágenes, la de 1956 y la actual, lo que nos permite verlo en la época. Si te refieres a alguna otra estación de Fabra, quizás de tren, tranvía o autobús, necesitaría más información. Vamos a abordar tu interesante consulta sobre el efecto de isla de calor urbano, ICU, en 1956, y en la actualidad, utilizando las imágenes que proporcionaste. Es un desafío estimar desvíos de temperatura con precisión solo a partir de imágenes aéreas, pero podemos hacer una aproximación cualitativa y semicuantitativa basada en la extensión del urbanismo visible. Consideraciones metodológicas y limitaciones. Es crucial entender las limitaciones de este análisis. Imágenes aéreas vs datos térmicos. Las imágenes son visuales y no proporcionan datos térmicos directos. La estimación de la ICU se basa en la extensión de las superficies urbanas, edificaciones, asfalto, que absorben y retienen calor, y la reducción de vegetación. Complejidad de la ICU. El efecto ICU depende de múltiples factores: tipo de materiales, densidad de edificación, altura de los edificios, geometría urbana, cantidad de espacios verdes y cuerpos de agua, intensidad del viento, humedad, y patrones de uso energético. Una imagen aérea solo nos da una instantánea de la morfología urbana. Datos de estaciones meteorológicas de 1956. Las estaciones rurales, CIMO, 1 a 2, son ideales para medir el clima regional sin influencia urbana. Sin embargo, no tenemos datos de temperatura de esas estaciones para 1956, ni para la actualidad para esta ubicación específica. Situación urbana o semiurbana, de estaciones actuales. La afirmación de que la mayoría de las estaciones actuales han quedado en entornos urbanos o semiurbanos, es una observación general y muy relevante para la ICU. No obstante, no sabemos la ubicación exacta y el entorno específico de las estaciones más cercanas a Collserola/Fabra en ambos periodos para una comparación directa. Estimación de desvíos. Los desvíos de temperatura son aproximaciones basadas en estudios generales sobre el efecto ICU en ciudades similares. Análisis del urbanismo en 1956 y estimación del efecto isla de calor urbano. 1. Análisis del urbanismo en 1956, imagen izquierda. Extensión urbana. En la imagen de 1956, se observa una urbanización incipiente y bastante dispersa en las laderas de Collserola, especialmente en la parte inferior de la imagen. La zona cercana al observatorio Fabra, marcado con el círculo amarillo, parece tener algunas edificaciones, pero el entorno general es predominantemente rural y boscoso. Las carreteras son menos densas y probablemente con menos asfalto que en la actualidad. Vegetación. Predomina la vegetación natural, bosques, matorrales, en la mayor parte de la zona, especialmente en las partes más elevadas y empinadas de la sierra. Tipología constructiva. Las edificaciones parecen ser de menor altura y densidad comparado con el urbanismo actual. 2. Estimación de desvíos de temperatura máxima por ICU en 1956. Dada la menor extensión y densidad del urbanismo en 1956, el efecto de isla de calor urbano sería significativamente menor que en la actualidad. Situación de temperatura normal.
En un día con temperaturas normales, es probable que los desvíos por ICU en las zonas con urbanismo incipiente fueran bajos o moderados. Podríamos estimar desvíos de temperatura máxima de entre más 0,5 grados Celsius y más 2,0 grados Celsius en las zonas más urbanizadas en comparación con el entorno rural no afectado. El observatorio Fabra, al estar en un entorno más boscoso y elevado, probablemente experimentaría un efecto ICU mínimo o nulo en su ubicación directa, reflejando temperaturas más cercanas a las rurales. Olas de calor. Durante una ola de calor, el efecto ICU se amplifica. En las áreas urbanizadas de 1956, los desvíos podrían haber alcanzado más 2,0 grados Celsius a más 4,0 grados Celsius por encima de las temperaturas rurales de referencia. Sin embargo, dada la extensión limitada, estas zonas de calor extremo serían más localizadas. Olas de frío. La ICU también tiene un efecto en olas de frío, elevando las temperaturas mínimas nocturnas. Durante el día, el efecto es menos pronunciado que en olas de calor, pero aún podría haber desvíos de más 0,5 grados Celsius a más 1,5 grados Celsius en las máximas. El calor residual de los edificios y las superficies duras mitigaría ligeramente el descenso de la temperatura diurna. Análisis del incremento del urbanismo actual y estimación del efecto isla de calor urbano. 1. Análisis del incremento del urbanismo actual. Imagen derecha. Extensión urbana. La imagen actual muestra un incremento masivo del urbanismo. La densidad de edificaciones es mucho mayor. Las áreas construidas se han expandido considerablemente, cubriendo una superficie mucho más extensa en las laderas de Collserola. La red de carreteras es más densa y ancha, con mayor superficie de asfalto. Vegetación. Aunque Collserola sigue siendo un pulmón verde importante, las zonas periurbanas han perdido una cantidad significativa de vegetación a favor de la construcción. Tipología constructiva. Parece haber más edificios de mayor altura y, en general, una mayor densidad de ocupación del suelo. 2. Estimación de desvíos de temperatura máxima por ICU en la actualidad. El drástico aumento del urbanismo en la zona, y la transformación de muchos entornos que antes eran rurales o semirurales en urbanos o periurbanos, implicaría un efecto de isla de calor urbano considerablemente mayor que en 1956. Situación de temperatura normal. En un día con temperaturas normales, los desvíos de temperatura máxima en las zonas densamente urbanizadas de Collserola/Barcelona, las que se ven expandidas en la imagen de la derecha, podrían oscilar entre más 3,0 grados Celsius y más 6,0 grados Celsius en comparación con las áreas rurales prístinas de Collserola o el entorno más allá de la influencia urbana. Olas de calor. Durante las olas de calor, el efecto ICU se intensifica dramáticamente. Las superficies urbanas absorben enormes cantidades de energía, y la falta de vegetación y la geometría urbana dificultan la disipación del calor. Los desvíos podrían alcanzar más 5,0 grados Celsius a más 9,0 grados Celsius o incluso más en puntos específicos de máxima densidad urbana, creando puntos calientes significativos. Esto es crítico para la salud pública. Olas de frío. En olas de frío el efecto ICU seguiría manifestándose, elevando las temperaturas máximas diurnas entre más 2,0 grados Celsius y más 4,0 grados Celsius en comparación con un entorno rural. Esto se debe a la mayor capacidad de retención de calor de los materiales urbanos y las emisiones de calor antropogénicas. 3. Situación urbana semiurbana de las estaciones meteorológicas actuales. Este es un punto crucial. Si las estaciones meteorológicas que antes estaban en entornos rurales, como las de la red del Estado español en 1956, han quedado progresivamente rodeadas por el crecimiento urbano o periurbano, sus mediciones ya no representarán el clima de referencia rural. Implicación en las mediciones. Las temperaturas registradas por estas estaciones ya incluirán una componente del efecto ICU. Esto significa que las series históricas de temperatura de estas estaciones pueden mostrar una tendencia al calentamiento artificial, adicional al calentamiento global real, debido al cambio en su entorno inmediato. Desvíos, observados por estaciones. Si una estación meteorológica que se consideraba rural en 1956 ahora está en un entorno periurbano, las temperaturas que registra actualmente ya están influenciadas por el ICU, por lo tanto los desvíos que hemos estimado anteriormente J, más 3 a más 6 grados Celsius en temperaturas normales, ya estarían en parte incorporados en las mediciones de esa estación. Para obtener el desvío real del ICU, se necesitaría comparar los datos de esa estación con una estación de referencia que haya permanecido en un entorno rural prístino, si es que existe una cercana. En resumen, las imágenes aéreas evidencian un cambio radical en la morfología urbana de Collserola/Barcelona entre 1956 y la actualidad. Este cambio, caracterizado por una expansión masiva y densificación del urbanismo, es el motor principal de un incremento muy significativo del efecto de isla de calor urbano.
Si bien en 1956 los desvíos de temperatura máxima por ICU eran probablemente limitados y localizados, estimados en más 0,5 a más 4,0 grados Celsius en los peores casos, en la actualidad, se esperan desvíos mucho mayores y más extendidos, estimados en más 3,0 a más 9,0 grados Celsius o más en olas de calor. La situación de las estaciones meteorológicas actuales en entornos cada vez más urbanizados, hace que sus mediciones sean un reflejo de este fenómeno, incorporando ya una parte del calentamiento inducido por el urbanismo local. Para cuantificaciones más